La influencia está en la información. La Información Podcast. La crisis energética arrecia en Europa. El precio del gas se ha multiplicado por más de 5 en un año y se mantiene en niveles récord a las puertas del invierno, cuando necesariamente los hogares y las empresas van a tener que elevar su consumo. Hay varios factores que alimentan esta tormenta perfecta. La demanda mundial se disparó al levantarse las restricciones por la pandemia, sobre todo la asiática. Las reservas europeas de gas están por debajo de lo habitual en estas fechas. Pese a la presión de algunos socios como España o Francia, la Comisión no contempla de momento la compra conjunta de esta materia prima, que a su vez está presionando el alza del precio de la electricidad. Por si fuera poco, los derechos de emisión de CO2 también han aumentado con fuerza y la postura de Rusia en toda esta crisis genera bastantes suspicacias. En medio de esta coyuntura, ¿qué papel puede jugar la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2? ¿Cuál es su situación actual y por qué es una pieza estratégica en este puzzle económico y geopolítico? 5 años y 11.000 millones de dólares después, el Nord Stream 2 está en disposición de empezar a operar después de que esta semana se haya llenado de gas el primero de sus ramales. Esta megaestructura de 1.225 kilómetros permitirá a Rusia, a su empresa estatal Gazprom, duplicar las exportaciones de gas a Alemania a través del Mar Báltico, es decir, evitando Ucrania, que hoy en día obtiene ingresos por otros gasoductos en funcionamiento que atraviesan su territorio, como también lo hace, por ejemplo, Polonia. Se calcula que el país percibe por esta vía alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Las tensiones entre Kiev y Moscú han ido a más desde 2014, ya que el gobierno ucraniano ha estado combatiendo todo este tiempo a grupos separatistas respaldados por Rusia, después de que ésta se anexionase la península de Crimea. Ahora las autoridades del país temen que el gobierno de Putin utilice el gasoducto como arma política. Las cifras dan buena idea de hasta qué punto esta infraestructura puede ser una pieza esencial en el suministro de gas a Europa. Pedro Mielgo es presidente de NGC Partners. Es un gasoducto gemelo del Nord Stream 1, que es el que es muy conocido y antiguo, que transporta gas desde Rusia, desde la Rusia siberiana hasta los países del este y centro de Europa. Tiene una capacidad de 55 BCM por año. BCM es la unidad que utilizamos para definir la capacidad de transporte de gas. Y para que nos hagamos una idea, la demanda de gas de la Unión Europea son 360, es decir, que solo este gasoducto supone aproximadamente un 15-18% del consumo anual de gas de toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la Unión Europea importa el 60% de su gas y de ese 60%, el 40% viene de Rusia. Es decir, que el 24% del consumo de la Unión Europea de gas natural viene de Rusia. O sea que esto es una pieza importantísima del sistema de suministro de gas para Europa. La llegada de este nuevo jugador del Nord Stream 2 agita el tablero energético europeo, con Ucrania como principal afectada, como explica Diego Crescente, socio de Mas Consulting. Va a suponer una inyección directa al corazón de Europa de más de 200 BCM de gas. Y esto es importante porque aislará a Ucrania, ¿no?, que ha sido hasta el momento el socio estratégico en materia energética, junto por supuesto a Rusia, de la Unión Europea, por el paso del gasoducto de Yamal a través de su territorio. En este sentido sí que crea realmente un nuevo marco en el que va a haber una negociación bilateral de tú a tú entre la Unión Europea y Rusia, y en la que Rusia va a tener el monopolio del transporte de gas procedente de Siberia hasta el corazón de Europa, ¿no?, hasta Berlín. Por un lado, desde el punto de vista de la seguridad energética, y insisto, solamente hablando de seguridad energética, facilita porque reduce a 2 los actores que intervienen en este proceso. Pero por otra parte, también es cierto que sí que limita bastante la dependencia, o aumenta aún más la dependencia europea con respecto al gas ruso, porque en este momento va a tener Rusia tanto la fuente de energía como el peso estratégico del transporte y la logística, que en este aspecto es tanto o más importante que el propio gas.
De momento, el gasoducto está parado a la espera del visto bueno regulatorio, es decir, de la autorización o certificación para poder empezar a operar. En este caso son el regulador alemán y la Comisión Europea quienes tienen que verificar que cumple las normas técnicas y legales del sistema energético europeo. Entre esas normas hay una que exige lo que en español llamamos separación de actividades, unbundling, que quiere decir que el copropietario de un gasoducto no puede ser el que venda el gas a través del gasoducto. Pero esa norma que funciona en Europa puede tener excepciones cuando se trata de gasoductos o líneas energéticas que interconectan un sistema con otro. Y de hecho, ya se hizo una excepción en el Nord Stream 1. Ahora mismo lo que se espera es que se haga una excepción similar para el Nord Stream 2. Esto tiene de plazo hasta enero. Y una vez que eso esté certificado por parte del regulador alemán, que esperamos que sí, ahora explicaré por qué, el europeo tendría también un plazo muy breve para darle la luz verde definitiva, ¿no? Y el gasoducto empezaría a funcionar, que de hecho está en condiciones de hacerlo ya. La presión de los costes del suministro energético irá más en Europa los próximos meses y es muy probable que el regulador alemán no encuentre motivos para pronunciarse en contra de que el Nord Stream 2 inicie su actividad. Es difícil así que este plazo llegue a agotarse. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han dado hasta diciembre para observar la evolución de los precios del mercado energético antes de decidir los próximos pasos a dar. El borrador de conclusiones que ha aprobado el Consejo Europeo esta misma semana hace referencia concreta a la cuestión del Nord Stream 2. Van, por un lado, para asegurar esa autonomía o esa capacidad energética de Europa con respecto a Rusia, eso en primer lugar. En segundo lugar, garantiza o trata de calmar, por así decirlo, las autoridades de Ucrania, concretamente a Kiev, porque como tradicionalmente ha sido el socio estratégico de la Unión Europea en cuanto al paso de este gasoducto, piensan o reflexionan sobre la posibilidad de que el actual gasoducto que está suministrando gas a través de Ucrania pueda tener un carácter revertible, es decir, que sea capaz de poder suministrar gas a Ucrania. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que está encima de la mesa es que si Rusia deriva la capacidad energética hacia este Nord Stream 2, y pueda tener también la llave para dejar de suministrar gas a Ucrania. Esto es lo que Europa quiere evitar. Entonces, por un lado, pone en cuestión o anima para que se pueda reducir la dependencia de Europa con respecto a Rusia, y por otra parte trata de blindar a Ucrania ante un posible corte de suministro o problemas de suministro por parte de las autoridades rusas. El papel de Alemania en todo este proceso hasta la finalización de las obras del gasoducto ha sido esencial. La canciller Angela Merkel ha logrado calmar las aguas con Estados Unidos, que se oponía frontalmente al proyecto e incluso planteó sanciones para bloquearlo. Washington entendía que el gasoducto dejaba aislados a socios estratégicos en Europa del Este como la propia Ucrania. Al mismo tiempo, Merkel ha conseguido que las instituciones europeas tampoco se opusieran frontalmente al proyecto. El enfrentamiento yo creo que se debe resolver si hay voluntad. No tiene por qué traducirse en condiciones comerciales abusivas. De hecho, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la semana pasada dijo 3 cosas muy sencillas. Son mensajes muy claros, muy claros. Primero, Rusia ha cumplido en todo momento sus compromisos contractuales con los gasoductos, con los suministros de gas. Segundo, Rusia está dispuesta a suministrar más gas porque sabe que Europa lo necesita y está dispuesta a ayudar. Tercero, y más importante, tenemos que llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. Es de hecho el mensaje que ha venido repitiendo Moscú a lo largo de estos meses a quienes acusaban al país de presionar a Europa en plena escalada de los precios del gas. Se dice que Rusia no ha cerrado el grifo, pero tampoco lo ha abierto más con la demanda disparada y los precios en aumento. En La Información hablábamos hace unos días sobre este asunto con Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Rusia tiene muchos contratos a largo plazo y está cumpliendo escrupulosamente sus contratos. Otra cosa es que cuando llegan los europeos, las compañías europeas, y dicen, oye,
fuera de contrato quiero comprarte gas porque los precios están muy altos. Los rusos están soltándolo a cuentagotas porque están presionando para que les abran y les pongan en funcionamiento el Nord Stream 2, porque no quieren que les metan sanciones por lo que están haciendo en Ucrania y en Crimea, en fin, porque quieren presionar a la Unión Europea y porque quieren ejercer su poder de mercado en gas, ¿no? ¿Qué hacer con Rusia? Pues es que es muy difícil decirle a nadie que te venda gas si no quiere, por mucho que tú se lo pagues. ¿Hay una estrategia consciente de Rusia de estrechar el mercado para subir precios? Puede ser, pero no es nada diferente de lo que hace la OPEP o lo que están haciendo otros exportadores. Sencillamente, cuando hay escasez, pues aumentan los precios. Ahora, ¿que Rusia está teniendo un comportamiento estratégico en energía? Pues por supuesto, siempre lo ha hecho y siempre lo hará porque es el elemento que le permite proyectar su poder. Sería muy ingenuo pensar que no lo va a hacer así. Por otra parte, ¿cómo puede impactar la puesta en marcha de Nord Stream 2 a los precios del gas en Europa? Esto es lo que explica Diego Crescente. Desde luego, en el corto plazo no va a afectar en cuanto al coste efectivo del gas, pero sí en el mercado de futuros y sobre todo ya pensando en segundo semestre de 2022 y 2023, y a partir de ahí pues habrá que ver el efecto estabilizador que pueda tener esta nueva infraestructura. Sí que podríamos hablar de un mercado más estabilizado. Desde PIMCO, la mayor gestora de renta fija del mundo, inciden en que en medio de esta lucha por conseguir más energía en Europa y China no hay una solución mágica. Aunque el Nord Stream 2 se ponga en marcha, Gazprom ya está produciendo cantidades récord de gas y tiene que lidiar con los bajos inventarios de la propia Rusia. Al mismo tiempo, no está claro si la infraestructura germano-rusa tiene capacidad para manejar más suministro. Y en medio de este puzzle de difícil solución, ¿dónde queda España? ¿Nos afecta de algún modo la puesta en marcha de este gasoducto? Sobre ello reflexionaremos en el próximo podcast. La Información Podcast.